Dios les bendiga, Iglesia Jesús, Roca de Salvación. Atenderemos a la Escritura y veremos nuevamente carta a los Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo comparte con los filipenses su condición, pues recordemos que en ese momento se encontraba preso por causa del Evangelio. Esto es para que estuvieran tranquilos, pues también él les comparte que esa condición que tenía estando en la cárcel, lejos de perjudicar el Evangelio, él podía ver un proceso y un aumento, pues cada día se añadían más a la iglesia. Hoy estamos también en un aislamiento y no podemos reunirnos en los templos, pero lejos de venir a ser un estorbo, vemos que se ha levantado en cada hogar un altar, por lo que el lugar de congregación salió del templo en este momento y ha llegado a cada hogar a través de los medios digitales. Esto esperando que las personas se den la oportunidad de conocer a Dios, de oír su palabra. Nuestra relación con Dios debe de mantenerse alimentada con la lectura de la Biblia, las alabanzas y con la oración. El tema de esta tarde es las pruebas del cristiano. Y para esto vemos a un varón de nombre Saulo, llamando por Jesús estando en camino a Damasco. Este hombre no tenía necesidades materiales, mas su corazón estaba lejos de Dios. Y cuando Dios lo llama, cuando Jesucristo lo llama, produce en él una transformación radical. El Señor Jesucristo le dijo a Ananías que fuera a ver a Saulo. Y al cuestionar a Ananías esa instrucción de parte de Dios, la respuesta que obtuvo, y lo vemos en Hechos 9:15, fue: ve, porque instrumento escogido me es este. Así como todos los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Salvador. Pues dice la Escritura que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Uno pensaría que al ser escogido todo debe de marchar bien, pero ¿quién no de nosotros ha pasado o está pasando por pruebas? Ha tenido momentos difíciles en la vida, por circunstancias donde es muy difícil permanecer, donde es muy difícil confiar, creer, esperar en Dios. Pero debemos estar alertas. Uno, hay que reconocer cuando es una prueba, entendiendo que nuestra fe solo por medio de las pruebas puede crecer. Y lo vemos en primera carta de Pedro 1:7, pues dice: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pablo estaba encerrado en la cárcel y ahora nosotros tenemos que permanecer encerrados en nuestras casas, sabiendo lo que está aconteciendo en el mundo y lo que ahora está aconteciendo en nuestro país. Es una realidad. Confiemos que la batalla está ganada, siempre y cuando oigamos al capitán, Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios en Proverbios 22, versículo 3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante. Hermanos, el prudente. Si nosotros observamos las situaciones que están aconteciendo, dice que se esconde. Hermanos, guardémonos. Nuestro mejor aliado en esta batalla es Dios. Él está con nosotros. Mas sin en cambio, el peor enemigo de las personas es la arrogancia, el orgullo, la desobediencia. Y eso se encuentra dentro de muchas personas. Hermanos, tengamos cuidado. Seamos prevenidos, seamos prudentes. Hermanos, para obtener la victoria necesitamos estar atentos al mejor estratega de guerra. Hoy, la estrategia es orar, atender las recomendaciones sanitarias que hacen nuestras autoridades. Quédate en casa. No besos, no abrazos, estornudar con el antebrazo, lavarnos las manos, usar cubrebocas, limpiar las cosas que llevamos a casa. Sigamos las recomendaciones. Oigamos. En esta prueba, sabemos, hermanos, que durará el tiempo justo, el tiempo que tenga que pasar. Dios no castiga. Dios no castiga, hermanos. Muchas veces pensamos que las pruebas duran mucho tiempo, como una especie de tortura. Es más, hay quienes dicen que son pruebas que vienen de parte de Dios. Y Dios, hermanos,
Él no puede ser tentado por el mal. Hermanos, estas pruebas llegan a nuestra vida para madurez, para crecimiento. Si a tu vida llega una prueba, es porque Dios quiere pasarte a otro nivel, a un nivel más cercano a Él. Y la prueba durará justo lo necesario para que llegues a donde Él quiere llevar. Hermanos, recordemos, no hay prueba que no podamos superar. El Señor Jesucristo nos conoce, a cada uno nos conoce. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras virtudes y nuestras debilidades, fortalezas y límites. Los hijos e hijas de Dios estamos preparados para ver su gloria en esta vida o inclusive en la venidera. De tal forma que por causa de Cristo somos más que vencedores, y ni la muerte tiene autoridad sobre nosotros, porque nuestra victoria se encuentra en la resurrección del Señor Jesucristo, y por medio de Él tenemos vida y vida en abundancia. Para el cristiano, la muerte inclusive es un triunfo, porque es el momento que llegamos a la presencia de Dios. Como dice la Escritura, allí no hay más dolor, allí no hay más tristeza, toda lágrima será enjugada. Es cierto, es muy difícil que parta un ser querido, pero necesitamos siempre estar preparados. Así como Pablo, los cristianos tenemos que ver las pruebas como bendiciones de Dios. Las pruebas superadas son las que sirven de testimonio para llevar a muchos a los pies de Cristo. Es necesario que los cristianos pasemos por situaciones para que Dios muestre su gran poder, para que Él pueda manifestarse y podamos ver su gloria y su dominio. Pidámosle a Dios que seamos instrumento en sus manos y aceptemos las pruebas en alabanza y en adoración. Pronto estaremos alabando a Dios, reunidos en un mismo espacio. El apóstol Pablo se encontraba preso. Inclusive, hermanos, él decía, hermanos, tengo ánimos, con gozo estoy aquí. Hermanos, él, a pesar de que sabía que lo iban a matar, él tenía y él conocía esa realidad, hermanos. Hermanos, y cargando esa realidad en sus espaldas, podía decir con mucha seguridad y con mucha firmeza, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Continuaba, avanzaba. Hermanos, ¿quién tiene asegurada la vida? ¿Quién sabe cuántos serán los días de su vida en esta tierra? Lo que sí debemos estar seguros es que nuestro nombre debe estar, hermanos, en el libro de la vida. Y una vez apareciendo en ese libro, reinaremos por la eternidad al lado de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues tenemos por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se manifestará. Debemos tener la seguridad en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice en el Evangelio según San Juan 10, 28 al 30, dice Jesús, yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, nuestra vida está en las manos de Dios. Por lo tanto, esta vida, además de ser física, gozamos y tenemos una vida espiritual. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vemos en esta declaración del apóstol Pablo la realidad espiritual dentro de su corazón. Siendo Jesucristo el dueño de su vida, a quien sirve con devoción y con fe, por lo tanto, la muerte le es ganancia. Por lo que estando en esta tierra, a él le es bendición servir a Dios. E inclusive, yendo al cielo, también es bendición, pues se encontraría con el Maestro. Una gran disyuntiva para el apóstol. Se encontraba, dice, en estrecho, es decir, no sabía qué elegir. A la puerta de la muerte, su paz se encontraba en Jesucristo y en la obediencia que manifestó en la predicación del Evangelio. Hermanos, por esta pandemia que se presenta en nuestro país, tenemos al día de hoy 20.739 contagiados
Y también, lamentablemente, 1972 defunciones. Hay personas que inclusive a este día dicen, no lo creo, a mí no me va a pasar. Hermanos, no tengamos miedo, sino que estemos preparados, siendo sabios y entendidos. Recordemos estas palabras, hermanos, y llevémoslas en nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo podemos tener esta actitud que tenía Pablo? ¿Cómo podemos tener una razón para vivir? No es solamente una frase, hermanos, sino es un estilo de vida. Es una convicción, hermanos. Nuestra mirada debe estar en los cielos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. No es que seamos súper espirituales o súper religiosos. El pensar en el cielo nos lleva a servir aquí en la tierra. Hay hombres y mujeres que dan mucho a la obra de Dios, que muestran el amor de Dios con acciones al prójimo. Es necesario recordar en este tiempo al buen samaritano. Una parábola donde el Señor Jesucristo les enseñó el amor al prójimo. Y lo podemos ver en Lucas 10:25. Un hombre fue asaltado y fue herido en el camino. Y viéndolo primero un sacerdote que pasó, lo vio y se fue de largo. Luego pasó un levita, lo vio y se fue de largo. Luego lo vio un samaritano. Él se acercó, lo curó, lo vendó y lo llevó al mesón. Y sacando 2 denarios se los dio al mesonero y le dijo, cuídalo, y lo que gaste yo te lo pagaré. Este samaritano fue movido a misericordia. Y Jesucristo, terminando esta parábola, le dice a aquellas personas, ve y haz lo mismo. Ayudemos al prójimo, aquella persona que está necesitada, en lo material y en lo espiritual, a través de nuestras oraciones, pero también a través de la ayuda mutua. Y también atravesamos por una recesión económica. Evitemos gastos innecesarios, a fin, hermanos, de no vernos afectados. Hermanos, no desperdiciemos los recursos, no malgastemos, hermanos. Haz tuya la palabra de Dios. Hagamos nuestra la palabra de Dios, pues dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, y esta bendición sirva también para ayudar, porque dice primera carta de Juan 3:17, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hermanos, veámonos los unos a los otros. Tratemos de ayudar en lo más que podamos. Esto, hermanos, nos va a llevar a una realidad espiritual. Amar a Dios. Y amar a Dios nos invita a tener prioridades por medio de una fe real y práctica, hermanos. No es fanatismo, no es locura, no es radicalismo, es una fe que declara la palabra de Dios. Así como los primeros cristianos tenían en su corazón, el vivir es Cristo. Porque el simple hecho de ser cristiano significaba para la iglesia primitiva, para aquellas personas que habían aceptado a Cristo, significaba que eran reos de muerte, por lo que tenían que vivir cada día como el último, exponiendo su vida por causa de Cristo. Impactaron, hermanos, a una cultura de una forma trascendental, sin miedo. Ellos no ganaron con argumentos, no ganaron gritando ni sometiendo a nadie, sino orando, predicando, compartiendo lo que tenían, proclamando el mensaje de Cristo, teniendo una fe real, una fe que no tan solo se oía, sino una fe que se veía en acciones. Para que cada uno de nosotros podamos expresar esto, para mí el vivir es Cristo, necesitamos apasionadamente amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Dice la Escritura en 2 carta de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, una tribulación momentánea. Hermanos, Dios tiene el justo tiempo de esto. Carta a los Romanos 8, versículos 38 y 39 dice la Escritura, por lo cual estoy seguro que ni la muerte,
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, cual sea que fuera nuestra situación, cual sea que fuera nuestra condición, hermanos, nada ni nadie nos puede separar de Dios. Agarrémonos de Él. Tomémonos de Dios, abracemos al Maestro. Hermanos, podamos decir como aquel himno, yo vivo feliz con mi Cristo. Apasionados hermanos de Jesús. Y dice el coro, trabé de Jesús, no te dejo, ni te dejaré. Afiancémonos de Dios. Cada día. Si nuestra fe empieza a titubear, si empieza a haber en nuestro pensamiento angustia, temor, clamemos a Él. Porque dice la Escritura, hermanos, en el libro de los Salmos 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermanos, busquemos a Dios en este tiempo de aflicción. Busquemos a Dios en este tiempo, hermanos, y Él, hermanos, nos sustentará. Hermanos, el apóstol Pedro, en primera carta de Pedro 3:12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a las oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, hagamos el bien, y oremos a Dios, porque sus oídos están atentos, pero a las oraciones. Por lo tanto, hermanos, aprendamos a tener esa relación íntima con Dios. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y atento a las oraciones. Necesitamos ser fortalecidos en este tiempo. En medio de la tempestad, los apóstoles le decían al Maestro, fueron a buscarlo, y le decían, sálvanos que perecemos. Y Jesús levantándose dijo, sea la paz, y vino gran bonanza en aquel momento. Hermanos, digámosle a Dios con nuestras palabras, sálvanos que perecemos. Ayúdanos. Y vendrá gran bonanza a nuestra vida, a nuestro espíritu y a nuestra familia. También, hermanos, hemos informado de algunos hermanos que han partido, a quienes amamos mucho y nuestro corazón se duele. Y pedimos que Dios fortalezca a las familias, pero también que prepare nuestras vidas. El salmista escribió y dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. También podemos ver en carta a los Hebreos, acerquémonos al trono de la gracia, con confianza, para que recibamos misericordia y encontremos la gracia que nos ayude en nuestro tiempo de necesidad. Es tiempo de buscar a Dios. Las Escrituras nos enseñan que las recompensas de Dios pesan más que cualquier prueba que tengamos que soportar. Podemos poner todo nuestro cuidado en Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Jesús nos dice en el Evangelio según San Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermanos, oremos a Dios. Ahí donde se encuentra, inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios su gracia, su gran poder. Señor y Dios, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos. Tú conoces la adversidad, nuestro sentir y nuestro pensar. También conoces, oh Dios, la fe manifiesta en nuestras vidas. Por lo cual, te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros y puedas aumentar nuestra fe. Puedas, oh Dios, ayudarnos. El apóstol Pablo sufrió, pero aún encarcelado, él con gozo se dirigía a la iglesia. Aún sabiendo lo que le iba a pasar, pues moriría, él tenía esa gran esperanza y decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Señor, nosotros tenemos tal vez zozobra, angustia, pero Señor, danos la paz, danos la confianza. Ayúdanos, oh Dios. Nos encontramos encerrados, sí. Nos encontramos en nuestros hogares, sí.
pero nuestra vida está en libertad. Nuestro espíritu está en libertad porque tú nos hiciste libre. Oh Dios, guárdanos de toda maldad, de este enemigo físico, de este virus que está atacando, oh Dios, a las personas. Ayuda, protégenos, protege nuestras vidas, fortalece nuestros corazones. Y Dios, a las familias que han perdido a sus seres queridos, te pedimos, oh Dios, pongas paz. Pongas, oh Dios, pongas, Padre Celestial, esa fortaleza en sus corazones. Y en medio de la tribulación haya bonanza. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, oh Padre amado. Amén. Hermanos, también, hermanos, nos unimos a la familia Baez, a la familia Aro. Y hermanos, es un dolor también que podemos sentir como hermanos en Cristo. Y más allá del sol tenemos una mansión. Nuestros hermanos solamente se han adelantado. Nosotros estaremos el día de mañana, Dios sabe cuándo, pero también estaremos en ese lugar que fue el Señor Jesucristo a preparar, un lugar para que estuviéramos con Él por la eternidad. Vamos a entonar este himno 162 congregacional. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero Jesucristo que me va guiando, salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, a todos los hombres del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. Una bella casa, no hecha de manos, fue a prepararnos en la santa Sión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol. Les invito a que podamos declarar el Salmo 23, que la letra dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. El Señor les bendiga. La paz de Dios. Cristo es por siempre.